Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estamos a punto de sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que despierta pasiones y teorías en las redes sociales y entre los fans. Hoy vamos a desentrañar la verdad sobre la rivalidad de Kerem y Can, enfocándonos en su conexión con Hande. Si han oído bien, vamos a poner las cartas sobre la mesa y analizar todo lo que rodea a esta supuesta tensión, o quizás no tan supuesta, entre dos de los actores más populares del momento. Prepárense porque se vienen muchos detalles, análisis y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, les hago una invitación que siempre les hago y que me encanta que cumplan. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y que además, han estado vinculados de alguna manera con la guapísima Hande Erçel. Es un tema que ha generado un sinfín de especulaciones, comentarios en foros, hilos interminables en Twitter, y un sinfín de teorías conspirativas entre los fans más acérrimos. Por un lado, tenemos a Kerem, el protagonista de Sen Kalkam, que conquistó a millones con su carisma y su química innegable con Hande Erçel en pantalla. Por otro está Can Yaman, el galán de Erkencikus, quien también ha tenido una popularidad arrolladora, especialmente a nivel internacional. Y por supuesto Hande Erçel, la musa que según los rumores, ha sido el centro de esta supuesta competencia. ¿Existe realmente una rivalidad entre estos dos apuestos actores? ¿Es algo que se ha alimentado por los medios y los fans, o hay algo más profundo? Para empezar, es importante recordar que tanto Kerem como Can son profesionales del medio, y como tal, interactúan con otros actores y actrices en diferentes proyectos. La industria del entretenimiento y más aún en Turquía, es un circuito relativamente pequeño donde muchas veces los mismos rostros se cruzan. Es natural que al compartir proyectos o al ser comparados por el público surjan ciertas dinámicas. Analicemos primero la conexión entre Kerem y Hande. Su relación en Sen Kalkam no solo fue un éxito televisivo, sino que traspasó la pantalla, al menos para el público. La química entre ellos era tan palpable que muchos esperaban y deseaban una relación en la vida real. Y de hecho durante un tiempo así fue. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas, y su separación fue un golpe para muchos fans. Esta conexión tan fuerte con Hande es el punto de partida para muchos de los rumores sobre la rivalidad con Can. Ahora, hablemos de Can Yaman. Can tuvo un gran momento de popularidad, especialmente con Erkencikus, donde compartió protagonismo con Demet Özdemir. Sin embargo, antes y después de ese proyecto, también se le ha relacionado con Hande Erçel. Los rumores de un posible romance entre Can y Hande surgieron en diversas ocasiones, a menudo alimentados por fotos casuales, comentarios ambiguos o simplemente por la especulación de los medios. Es importante destacar que a diferencia de Kerem, la relación de Can con Hande nunca se confirmó oficialmente, o al menos no se mantuvo pública por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo entra Kerem en esta ecuación y se gesta la supuesta rivalidad? La teoría más extendida es que la admiración y el afecto que Hande y Kerem desarrollaron durante su relación en la vida real, y que culminó en una pareja popular, se convirtió en un punto de comparación. Cuando los rumores de Can y Hande empezaron a circular, muchos fans de Kerem sintieron que era una especie de reemplazo, o que se estaba intentando borrar la historia de Kerem y Hande. Esto creó una división entre las bases de fans, con algunos apoyando la conexión de Hande con Kerem y otros abiertos a las posibilidades con Can. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el campo de batalla. Comentarios comparando su atractivo físico, su éxito, su estilo de actuar y por supuesto su supuesta relación con Hande inundaron las plataformas. Se crearon hashtags, se compartieron memes, y se debatieron hasta la saciedad. En este contexto, la rivalidad se construyó más en la mente de los fans que en una confrontación directa entre los actores. Es cierto que puede haber habido momentos de tensión o incomodidad. Imaginen estar en el ojo del huracán, con sus vidas privadas expuestas y analizadas al milímetro. Si bien los actores suelen aprender a lidiar con esto, no siempre es fácil. Sin embargo, la mayoría de las veces,
lo que vemos en las redes sociales es una amplificación de situaciones que en la vida real podrían ser mucho más sencillas. ¿Hay alguna evidencia concreta de una enemistad? Cuando se les ha preguntado directamente en entrevistas, ambos actores han tendido a ser diplomáticos. Kerem, en su momento, habló con respeto sobre Ande y sobre los buenos recuerdos que tiene de su tiempo juntos. No ha hecho declaraciones negativas sobre Khan. Por su parte, Can Yaman, cuando se le ha preguntado sobre Ande, también ha sido generalmente evasivo o ha respondido de forma profesional, sin alimentar los rumores de rivalidad. Es posible que exista una cierta competencia profesional, algo que es inherente a cualquier industria tan competitiva. Ambos son actores talentosos y exitosos, y es natural que busquen los mejores proyectos y que sus carreras se comparen. Pero una rivalidad personal, algo que vaya más allá de la competencia profesional, parece ser menos probable, o al menos, no ha salido a la luz de forma significativa. Pensemos en las interacciones públicas. Si bien no hay muchas fotos de Kerem y Khan juntos, tampoco hay declaraciones de uno hablando mal del otro. La mayoría de las pruebas de esta rivalidad provienen de interpretaciones de los fans, de lo que les gustaría ver, o de lo que temen que suceda. La idea de que Ande es el premio y que ellos compiten por ella es una narrativa muy popular en los medios de entretenimiento, y en este caso, se ha aplicado a Kerem y Khan. Podríamos decir que la rivalidad es más un constructo de los fans y los medios que una realidad palpable entre Kerem y Khan. Si ambos han estado vinculados a Ande Erçel en diferentes momentos y de diferentes maneras, lo que naturalmente genera comparaciones y especulaciones. Pero la industria turca es lo suficientemente profesional como para que en la mayoría de los casos, estas conexiones no deriven en enemistades abiertas. Es importante recordar que detrás de las cámaras, estos son seres humanos con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias decisiones. Lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña parte de su realidad. Y a menudo lo que se percibe como rivalidad puede ser simplemente la suma de diferentes circunstancias, de rumores amplificados y de la propia imaginación del público. Quizás, la verdad sobre la rivalidad de Kerem y Khan en relación con Ande es que no hay una gran conspiración ni una guerra fría entre ellos. Lo que hay es una combinación de éxito profesional, relaciones pasadas y presentes que han captado la atención del público, y la tendencia de los fans a crear narrativas y a buscar conexiones. Ambos son talentosos y han tenido un impacto significativo en la televisión turca, y es probable que sus caminos profesionales sigan cruzándose de alguna manera. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman, enfocándonos en cómo Hande Erçel se ha visto en el centro de estas especulaciones. Hemos analizado las conexiones de ambos actores con Ande, cómo los medios y los fans han alimentado la idea de una competencia, y la falta de evidencia concreta de una enemistad real. La conclusión a la que hemos llegado es que esta rivalidad parece ser más un constructo mediático y fanático que una realidad tangible. Ambos actores, a pesar de las comparaciones, suelen mantener una postura profesional y respetuosa. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor este tema que tanto nos ha dado que hablar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay rivalidad? ¿O es todo parte del espectáculo? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora el llamado a la acción que nunca falla. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, que la información corra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.